Hola amigos, un gusto estar otra vez con ustedes compartiendo este video en el cual vamos a hablar de un autor bastante especial. Me refiero a Hiraoka Kimitake, más conocido como Yukio Mishima. Nació este autor en Tokio en 1925 y murió en 1970. Se trata de esos autores en que su vida y acciones son tan interesantes como su obra y a veces la superan en espectacularidad. Este autor perteneció a una familia de burguesía relativamente acomodada, pero venida a menos, en que la abuela era una mujer excéntrica y muy especial que decía descender de familias de samuráis, cosas que Yukio Mishima repetía con orgullo. La abuela incidió muchísimo en su vida, ya que no permitía que el recién nacido durmiera con la madre, sino que se lo llevaba a su cuarto para que durmiera con ella. En el Japón de esa época, la nuera quedaba totalmente sometida a la suegra, de modo que no podía reclamar por esta actitud. El niño fue un niño extraordinariamente precoz, una inteligencia que llamaba la atención, pero físicamente bajo y muy flaco, esmirriado, lo cual lo acomplejaba frente a otros niños, de modo que empezó desde muy joven a admirar la fuerza física y la musculatura de los compañeros de curso en un colegio de nobles, donde pudo ingresar gracias a su extraordinario talento. Sin embargo, lo que él más anhelaba era ser un muchacho como los demás, ser más alto y musculoso. También, desde muy niño, empezó a sentir una adhesión romántica a la muerte. De modo que incluso en los cuentos para niños lo que más admiraba eran las escenas trágicas, donde el héroe moría, ojalá, de una muerte violenta, devorado por un dragón o decapitado por una espada. Esas son las cosas que él más le llamaban la atención. Yukio Mishima estudió Derecho, se graduó como abogado, trabajó un corto tiempo en el Ministerio de Hacienda del Japón, también en una fábrica de construcción de aviones. Le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, siendo joven, y él sentía una gran atracción por los antiguos samuráis y el sentido del honor de estos guerreros ya míticos. Se oponía a la occidentalización del Japón y quería recuperar el honor y los valores del Japón anterior a la guerra, y en particular de los samuráis. Escribió alrededor de 20 novelas, cuentos, poemas, numerosos guiones para cine, libretos para ópera e incluso compuso un ballet en el cual él mismo participó. Yukio Mishima cultivó diversas actividades. Primero se dedicó a cultivar su cuerpo hasta convertirse en un verdadero Hércules japonés. Sentía admiración por la musculatura. Y estudió también, practicó esgrima, kendo, karate, equitación, salto en paracaídas, pilotó aviones y viajó por Estados Unidos y Francia. De los autores occidentales admiraba en particular al Marqués de Sade y a Oscar Wilde. Además de las obras que señalé, también escribió muchísimas obras de teatro, incluyendo los antiguos kabukis, que eran el teatro medieval japonés.
Era un hombre de extraordinaria cultura e inteligencia, pero padecía, según biógrafos, en particular el psiquiatra Juan Antonio Vallejo Nájera, que estudió su muerte en particular, padecía un alto grado de neurosis, también un narcisismo exhibicionista y rasgos sadomasoquistas. Yukio Mishima murió en 1970 practicándose un seppuku, lo que en Occidente llaman el harakiri. Fue una acción muy cruenta que realizó en el despacho del general que dirigía todas las fuerzas militares japonesas y al cual secuestró con sus hombres y ató a un sillón de su despacho, y luego se practicó el seppuku de forma muy cruenta, abriéndose el vientre con una katana de izquierda a derecha, pasando la hoja bajo el ombligo, y después siendo decapitado por uno de sus amigos al cual él le había encargado esta acción. El sueño y la obsesión de Yukio Mishima era restablecer los antiguos valores japoneses y quiso realizar esta muerte mediante un seppuku como un ejemplo para el ejército japonés y la población japonesa. De modo que tenía solo 45 años cuando se practicó esta muerte violenta, pero con un sentido de rescatar estos antiguos valores. Entre sus múltiples excentricidades formó un pequeño ejército integrado por 80 hombres, cuyos uniformes y cuyo himno fue diseñado y compuesto por él, porque también era un músico, incluso dirigió una orquesta sinfónica y compuso muchas canciones e himnos. Fue por algunos llamados el Da Vinci japonés, tal vez hay exageración en esto, además Da Vinci fue un hombre bastante equilibrado desde el punto de vista emocional, cosa que no se dio en el caso de Yukio Mishima. Entre las muchas obras que escribió está su famosa Tetralogía del Mar, 4 obras en las cuales trata los temas que siempre lo obsesionaron: la belleza, la muerte y el honor. Una obra que lo lanzó a la fama fue Confesiones de una máscara, que es una autobiografía novelada en la cual confiesa su homosexualismo, tema que causó polémica porque la literatura japonesa de aquella época no era un tema recurrente. También le gustaba tomarse fotografías desnudo y luciendo las joyas de su esposa, la hija de un famoso pintor japonés. Yukio Mishima estuvo anunciando su muerte muchísimo tiempo antes de que esta ocurriera. Dio muchísimas señales mediante diálogos, mediante acciones, pero que los amigos las interpretaban como bromas. Nunca creyeron que lo iba a concretar. Escribió teatro, como dije, y entre sus 2 obras más conocidas están La Marquesa de Sade, en femenino, La Marquesa, y una obra que naturalmente causó polémica, Mi amigo Hitler, aunque él se defendió diciendo que había tomado ese título de una frase de Goebbels, el ministro de propaganda del Führer alemán. Yukio Mishima, antes de su muerte, realizó una exposición muy curiosa, arrendó la sala de un hotel, la hizo pintar enteramente de negro y la llenó de fotografías, donde salía él en diversas posiciones, desnudo o con muy poca ropa, usando diversas armas, incluso practicándose un seppuku, simulándolo. Expuso también fotografías y tapas de sus libros y armas que él coleccionaba, incluyendo la katana con la cual se practicó el seppuku. La última obra que publicó, que dejó para la publicación, lo hizo el mismo día de su muerte, de su suicidio ritual. La dejó para que su editor la publicara. De modo que fue un hombre lleno de dificultades psicológicas. Algunos psiquiatras dijeron que podría haber padecido esquizofrenia, cosa que nunca fue probado. Lo que sí se sabe que tenía un amor obsesivo por el Japón, por su patria,
que habiendo viajado por Occidente se oponía a la occidentalización y una obsesión por los antiguos samuráis cuyas reglas quería recuperar. Incluso escribió un libro titulado El honor del samurái. Por supuesto que las traducciones del japonés para que lleguen al español pasan por muchas capas y probablemente nunca lo leeremos como fue en su lengua, pero les recomiendo leer Confesiones de una máscara y La corrupción del ángel, una de la última obra que escribió que forma parte de esta tetralogía del mar. Fue un hombre que algunos calificaban como estos talentos que aparecen cada 2 o 3 siglos. Cuando Yasunari Kawabata recibió el Premio Nobel de Literatura, lo primero que dijo es que se encontraba muy extrañado de que se le hubiera dado este premio a él, estando vivo Yukio Mishima. Pero nunca lo obtuvo, cosa que ha ocurrido con muchísimos escritores notables, de modo que no tiene mayor importancia desde el punto de vista artístico. Entre muchas películas que él hizo también protagonizó, además de hacer los guiones, y siempre estaba esta obsesión por la muerte, pero la muerte ritual. Una de las cosas que siempre pesó en la conciencia de Yukio Mishima es que no pudo ser un piloto suicida, y en cambio muchos conocidos de él murieron siendo pilotos suicidas, y esto le pesó en su conciencia, porque él se valió de un resfrío que tenía para sacarse esta responsabilidad encima. Dicen algunos que esta sería la causa de su espectacular muerte ritual. La revista Life publicó la fotografía incluso de la cabeza de él y su amigo depositada sobre un charco de sangre en el despacho del general. Bueno, hay mucho que decir de este autor, léanlo si encuentran libros de él, y ahora los voy a dejar con un fragmento de mi último libro, El búho bajo la luna, que les va a leer Mónica. Que estén muy bien y hasta la próxima. Son las 12:15 de la madrugada. La noche es tranquila. Se oyen a ratos los ladridos de los perros del vecindario y las voces de Mónica y Mariana que aún están despiertas. Estoy en mi sillón escribiendo estas líneas. Acabo de leer algunas de las cartas de Truman Capote agrupadas en un extenso volumen, todas variadas, fluidas, espontáneas y referidas a sus viajes y amistades. Muchas son intrascendentes y frívolas, otras interesantes y pedagógicas. Muestran a un individuo atormentado por los fantasmas de una niñez difícil, con una compleja relación con sus padres, en especial con la madre. También hay información sobre sus gustos y actitudes extravagantes y el progresivo deterioro de su salud. Es llamativo su amor por los animales. Durante su estadía en Europa, donde se movía de un país a otro, se acompañaba de loros, perros, gatos y hasta un cuervo. Las que más me han gustado son aquellas en las que se refiere a la literatura y al proceso creativo. Me sorprende que entre los escritores que considera horribles por su mala calidad mencione a Agatha Christie. Dentro del género policial, con sus particularidades, donde hay verdaderos maestros como Conan Doyle, Chesterton, Edgar Wallace y Simenon. Creo que la autora inglesa no desmerece. Comparto su desinterés por el teatro del absurdo.